Que Dios les continúe bendiciendo a todos, ese es mi deseo. Espero que estén contentos los que tomaron esa gran decisión de ser bautizados. Y acá hoy les voy a traer un título en el mensaje que ellos no quieren que vean. Y yo les había contado en la pandemia le voy a hacer una pequeña aclaración, sobre un mensaje que traje en ese momento, allí año 1853, Hans Christian Andersen, un famoso escritor de cuentos, hizo un cuento sobre un fenómeno social que se llamaba el traje del emperador. En ese cuento se habla de que dos sastres llegaron allí a Francia y el emperador que estaba ahí en ese momento le dice: a los de más limpio corazón nosotros le vamos a hacer un traje. Y el emperador escuchó de esa gente y llamó a esos sastres, que eran unos timadores, eran unos mentirosos, no hacían nada ni sabían hacer nada. Pero esos sastres, ¿qué hicieron? Simulaban como que estaban haciendo. Y el emperador dice: veo los avances. Pero el emperador realmente estaba en calzones. No tenía nada, solamente los calzones. Y estos sastres hacían como que realmente estaban haciendo un trabajo. Y este fenómeno dice que pasaron varios días y pasado más de un mes van a hacer una muestra de ese traje. Entonces van a la plaza principal y por allá se presenta el emperador con su traje. Y entonces anuncian: el que está realmente limpio de corazón va a ver el traje, el otro no. Y por allá salta un chiquito que dice: el emperador está en calzones. Grita. Y todo el mundo se puso a reír por algo que normalmente se trata. Simulan algo que no es. Por eso es un fenómeno social. Por eso este mensaje les va a liberar mucho peso, este mensaje del día de hoy, porque este mensaje nos va a recordar que fuimos invitados a una fiesta por una escandalosa gracia de Dios. Fuimos invitados a la fiesta por una escandalosa gracia de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11. Dice: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Dice acá: Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y en el pasado, los religiosos sacaron a Dios afuera del alcance de la gente común. Pero también nosotros tenemos un pequeño fariseo adentro de nosotros, esperando crecer, que está allí dando vueltas. Dice en Juan capítulo 1, dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando yo era chico, fui a varios lugares, pero lugares donde no se dispensaba mucho la gracia. De hecho, hace unos días me invitaron a tocar en un lugar que hace más de 20 años fui a tocar, donde no se dispensa la gracia, pero la gente ahí no tenía ese aroma fragante, sino tenía un aroma
parecido al raid. Entonces fumigaban ese aroma. Allí estaban los diáconos, recuerdo, en la puerta, los policías de la gracia estaban allí, esperando quién podía y quién no podía entrar a ese lugar. Pero Romanos, aquí Pablo nos explica a través de Romanos capítulo 5, nos dice esto. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la revelación correcta con Él, en la relación correcta con Él, y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y Pablo hace una pregunta acá retórica y nos dice así, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y responde él mismo, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Yo les hago una pregunta. Supongamos que yo conozco a Sebastián, que es un muchacho que está encargado de una financiera que se llama Creditel. Y supongamos que nosotros vamos, o voy yo, y le digo, vos sabés que me gustaría tener una tarjeta de crédito. Me va a pedir la liquidación de ingresos, un recibo de luz y una constancia de domicilio. Voy y la saco. Después que la saco salimos con Marianela y la gastamos toda. Quemamos toda la tarjeta de crédito hasta que diga no tiene más saldo. Dejamos pasar unos meses, 3, 4, 5 meses, vuelvo y le pregunto, mirá, ¿sabes qué? La gastamos toda. La quemamos toda, absolutamente no dejamos nada, ni un peso de crédito. ¿Me darías otra tarjeta? ¿Qué se imaginan que me puede decir ese señor? Me diría jamás. Aparte no va a ser la misma cara que me va a ver cuando se la voy a pedir que cuando ya sabe que estamos debiendo y voy a solicitar otra. Muchas veces nosotros perdemos esa perspectiva de la gracia que Dios nos dio. Y hoy quiero mostrarles varias cosas. Tanto el budismo, el islam, el pacto judío, eso necesita la aprobación de los dioses. Pero solo el cristianismo ofrece una escandalosa gracia. Yo de niño siempre pensé que en un Dios que tenía el castigo antes que el amor. Pensé que nos ponía allí en el libro de la vida y después te portaste mal, nos pasaba con el corrector y quedábamos afuera. Pero al pasar los años y que uno va entendiendo, sabe que Dios nos está esperando allí con los brazos extendidos. Y Jesús, hay una enseñanza del mayor ejemplo de la gracia que no lleva debate.
Jesús estaba allí siendo crucificado y tenía junto a él un ladrón que estaba allí en la cruz. Estaba junto a él. Y allí este hombre le dice a Jesús, recuérdame. Y Jesús dice que le respondió, yo te aseguro que hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Le garantizó, hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Pero este hombre le dice, recuérdame. Y yo siempre me gusta, esta semana pasada hice un viaje un poco largo y estuve con muchas cantidad de personas distintas. Estuve con una señora que estábamos sentados, mientras ahí llegaba Marianela, una señora que era de Tucumán, y estaba sentada al fondo en el hotel. Y esta señora conocía bastante de la Biblia, y siempre a mí me gusta llevar una pregunta nueva, algo fresco, y una pregunta que se las podía retransmitir a ustedes. ¿Qué necesito para llegar al cielo? ¿Qué le parece a ustedes que necesiten? Yo a varios que le pregunté, me dijeron, guardar la santidad. A varios, le pregunté a varios y varios estaban guardando allí la santidad, pero pocos entendieron esa buena noticia que Jesús relató allí. Relató en varias parábolas, pero hay una que causa mucho enojo, porque probablemente no se entienda. Hay una parábola que nos enseña que llaman allí al dueño de la viña, llama al capataz, y dice, voy a contratar a personas para trabajar desde muy temprano, le voy a pagar un denario, vamos a suponer una cifra redonda, $100 por día. Después va y llama a más gente y dice, voy a pagarte $100, y va a las 9 de la mañana y busca y trae un montón de gente más. Va al mediodía, a las 12, y dice, miren, necesito para trabajar allí en el campo más gente, les voy a pagar $100. Bueno, sí, ¿cómo no vamos a trabajar? Después sale a dar una vuelta, tipo 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde busca gente y dice, te voy a pagar $100. La gente va a trabajar contenta. Pero dice que ya a las 5 de la tarde fue a una plaza a ver si había alguien que tuviera ganas de trabajar a esa hora. Y encontró gente. Dice, te voy a pagar lo mismo, te voy a pagar un denario. Hoy le podríamos poner $100 para que sea una cifra redonda. Al terminar la jornada, allí el dueño de la viña le dice al capataz, arranca a pagar desde el que llegó último, primero. Le da los $100. Pero ¿qué esperaban los demás? Los demás estaban esperando cobrar más porque habían hecho más horas. Pero no, le pagan lo mismo. Hasta que el dueño le dice a uno que empezó a reclamarle y a hacer lío, decir, escuchame, dice, estoy en desacuerdo. ¿Cómo? Dice, amigo, ¿no convenimos que te iba a pagar eso? Eso mismo te pago. Dice, no, pero es injusto que el que vino más tarde cobre lo mismo que lo que cobro yo. Y le pregunta, ¿por qué estás enojado si yo soy bueno? ¿Por qué te enoja? No entiendo tu enojo. No lo estoy entendiendo. Muchos creen que son los primeros que estuvieron trabajando para el Señor todo el día y que por eso merecen esa gracia escandalosa de Dios. Pero yo cuando le hice la reflexión a esta señora le dije, ¿alguna vez le ha tocado, como me tocó a mí, estar haciendo cola por un rato y que otro pase y diga, buen día, y se le meta adelante? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les tocó alguna vez?
¿Los pone contentos? ¿Sí o no? No los pone contentos. La historia de esta parábola es parecida a lo que yo les acabo de decir. Uno enseguida quiere justicia y quiere aplicar esa justicia y decir, no, si yo llegué primero, ¿por qué? ¿Por qué lo tienen que atender a él primero? Y algo que aclara Jesús en esto, dice, el reino de los cielos es como la historia de esta parábola. Allá me acuerdo que un tío mío una vez estaba mi padre conversando de un señor que es pastor ahí en Nueva Albesia. Y un tío dice, ¿qué es? ¿Cómo puede ir a la iglesia? Dice, si ha hecho esto y ha hecho lo otro. Mirándole desde la perspectiva como vemos esta parábola. Cuando se nos cuelan adelante y queremos ser nosotros los primeros. Porque nosotros estuvimos desde más tempranos. Pero nos olvidamos y no entendemos que capaz que no es justa, que no es equitativa, pero el reino de los cielos es así. Pero nos olvidamos que si nos dieran la paga a nosotros por lo que merecemos, no llegaríamos. Porque nosotros exigimos la paga como cuando se nos cuelan adelante, pero nosotros queremos exigir justicia, pero estamos muy lejos de ser justos. Y saben que a mí me gusta mucho hacer chistes. De hecho, leo muchas páginas de chistes. Y hay un chiste que siempre lo tengo en la memoria. Dice allí que San Pedro estaba allá en la puerta en el cielo. Es un chiste, ¿no? Lo vuelvo a aclarar. Y estaba allí en la puerta en el cielo y tenía un pizarrón con 1000 puntos para llegar. Y allá llega un hombre que murió a los 80 años. Llega contento porque ya tenía la entrada pronta. Y entonces allí estaba ese tablero esperando esos 1000 puntos. Y está allí, Pedro le pone la mano y dice, no, primero tenemos que completar a ver si tenés la admisión de poder entrar. Y este hombre saca pecho diciendo, ¿cómo no? Si sirvo desde los 7 años a la iglesia. Y allí San Pedro le pone 10 puntos. Dice, jamás falté. 10 puntos más. Ayudé a la gente y anduve evangelizando. 10 puntos más. Dice, ayudé en los momentos difíciles a toda mi familia. Puso 10 puntos más. Pero se empezó a poner nervioso, porque había contado todo lo mejor que había hecho y iba recién 40 puntos. Le faltaba todavía para llegar a los 1000. Y entonces se pone medio colorado y nervioso y dice, bueno, dice, también dice, he donado parte de lo que yo tenía a gente que necesitaba. Bueno, 5 puntos más. Entonces le dice a San Pedro, pero realmente estoy anonadado, dice. Dice, ¿quién puede llegar a entrar? ¿Solamente alguien que entre por misericordia? San Pedro le dice, ¿cómo me dijiste? Por misericordia la manera de entrar. Ahora sí, tiene los 1000 puntos. Y muchas veces, como yo se lo hago en este chiste, pasa que no entendemos que la misericordia de Dios es la que actúa en cada uno de nosotros. Dice allí en Efesios 2, capítulo 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de las leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear
al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó, ¿cómo dice? Destruida. Y dice, ahí lo tienen subrayado en rojo. Cristo les trajo la buena noticia de paz. Tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y muchas veces no entendemos esa gracia. No la podemos comprender. Queremos ser los que aplican la justicia, pero reclamamos misericordia. Y yo les quiero, para terminar, traer una historia de un señor que se llama Mario. Con 18 años lo mandan así a combatir en una guerra. Fue con su compañero de clase de toda la vida. Y él fue a combatir allí a la guerra. Entonces el grupo fue a luchar. Resulta que el compañero de clase, en una cruza de ataque entre uno y otro, le dieron 3 tiros y que estaba medio muerto, él lo abrazó y lo tenía con él. Hasta que en un momento se le mueren los brazos y este muchacho, tenía recién 18 años, muere en las manos de su amigo. Entonces, cuando en la noche para la guerra, había una iglesia que estaba cerca, y resulta que va a esa iglesia que estaba cerca allí, y había un predio cercado, era una iglesia católica. Entonces van a ese predio cercado, le golpean al cura y dice, queremos enterrar aquí para que tenga digna sepultura, mi amigo de toda la vida. Y entonces el cura dice, ¿es católico? No, es evangélico. Lamentablemente no puedo hacer nada. Dice, ¿lo podemos enterrar afuera? Entonces dice, sí, claramente, entiérrenlo afuera, no hay ningún problema. Entonces allí los compañeros hicieron el pozo y lo entierran a su amigo. Estaba allí enterrado, lo entierran, y ellos estaban tan cansados, habían combatido todo el día, que se fueron al lugar donde ellos alojaban, donde estaban allí en unas carpas. Resulta que al otro día, medio que fabrican una tipo crucecita y se la querían ir a poner. Pero resulta que no encontraban al amigo. El amigo ya no estaba más. No lo podían encontrar por ningún lado. Y entonces van y le golpean de vuelta a este hombre, el cura, allí. Dice, ¿qué pasó? Dice, no podemos encontrar a nuestro amigo. Lo que pasa, dice, que yo me acosté a dormir, dice, y no pude dormir hasta que fui y agrandé el cerco para que quedara dentro del cementerio. Pero el Señor hizo algo más importante con nosotros. No solo que agrandó el cerco, sino que lo derribó por completo, para que estemos todos juntamente con Él. Y esta historia es de un señor que se llama Mario Carranza. Esta historia la recibí el miércoles pasado. Él me la contó, fue excombatiente de Malvinas. Pero dice, me recuerdo algo de mi amigo, dice. Me muestra una tarjetita, dice, él estaba cantando un salmo del cual guardo en mi billetera. Dice, yo lo guardo como un gran tesoro. Dice, porque él se murió en mis manos, mientras nosotros éramos unos chiquilines y tuvimos que ir obligados a una guerra
que estábamos en totalmente inferiores condiciones de pelear. Dice, nosotros prácticamente no teníamos entrenamiento y nos mandaron y nos obligaron a ir a aquel lugar, a dar la vida por nuestro país. Y pensar que allí mi amigo quedó en ese lugar, allí enterrado. Me muestra, saca de su billetera y me muestra ese salmo que él decía que cantaban, que le voy a pedir a Daniel, que no lo ensayamos ni nada, que me acompañe en la guitarra para tocar una canción y yo se los voy a cantar. Pero cuando él me lo muestra, vi cómo sus ojos se iluminaban todo con lágrimas, entendiendo de que ese muchacho, que era un fiel servidor de Dios, porque se murió cantando, ¿te animás a acompañarme? En re. Se murió cantando una canción que le cantamos a un Dios todopoderoso. Que dice, ahí ya cuando Daniel me dé el tono, dice, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, tan precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Es una canción, un viejo, yo me acuerdo cuando era chico que lo cantábamos acá, pero hace capaz que 40 años que yo no lo cantaba, hace muchísimos años, pero ese hombre, ese muchacho, allí en una guerra cuando pierde la vida, se murió cantando, con mis labios y mi vida, te alabo Señor, te alabo Señor. Y qué bueno que cada uno de nosotros aprendamos a estar, no estamos en una circunstancia capaz que tan difícil, pero le vamos a alabar al mismo Dios que pagó lo mismo al que llegó a la última hora que el que llegó a primera hora para trabajar, porque Él es bueno. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.